procedimiento destinado a una prevención de qué? De buscar algún factor que podría estar afectando tanto la vida de la madre como para el feto. Ahora le pregunto a ustedes, ¿cuántos controles prenatales hace una embarazada? ¿Cuántos creen? 9. 9, dice acá. Puede ser, claro, 1 por mes. ¿No ves? Pero dice que mínimamente una paciente debería hacer solamente 5 controles prenatales para considerarse de bajo riesgo obstétrico. Lo ideal sería 8 controles prenatales. Van a haber pacientes que ustedes van a llegar con su control prenatal súper lleno y otros que nunca en la vida hizo un control prenatal. Entonces, ¿por qué es importante saber cuántos controles prenatales puede hacer una paciente? Muchas de las pacientes que vienen no vienen mucho de la ciudad, pero vienen de la periferia, vienen de localidades muy alejadas. Entonces, usted la puede programar de acuerdo a la edad estacional que usted la necesita ver. ¿Ya? El primer control prenatal primordial dice que tiene que ser ¿cuándo? Antes de las 12 semanas de gestación. El segundo control prenatal entre las 22 y 24 semanas, que estamos hablando de los 6 meses. El tercer control prenatal entre las 27 y 29 semanas, estamos hablando de 7 meses. Cuarto control 33, 35 semanas, 8 meses. Y el último, ya terno, 38, 40 semanas. Ya está abarcando en toda la totalidad de la gestación. Así usted la puede distribuir. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer un control prenatal? Léanlo usted, caballero. Objetivo: diagnóstico de condición fetal, educación materna, determinar factores de riesgo, diagnóstico de condición materna y diagnóstico de edad gestacional. Bien, dice que el objetivo cuando una paciente hace un control prenatal es que usted, ¿qué va a hacer? 5 objetivos importantes. Primero, va a determinar qué edad gestacional tiene el producto, qué condición materna tiene el embarazo, qué condición fetal, tiene algún factor de riesgo y sobre todo, qué educación materna usted debe orientar a esa paciente. Veamos lo primero. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada cuando yo les decía cómo podemos calcular una edad gestacional? ¿Qué parámetros tienen ustedes? ¿Qué más? Bien. Bien. Bien, y todo eso está reflejado acá, porque usted tiene elementos clínicos. ¿Qué significa amenorrea? Fecha de la última menstruación. La ausencia de menstruación, que eso se va a transformar. ¿Cuándo fue tu fecha de última del periodo menstrual? ¿No es cierto? No sabe la paciente. ¿Qué más puede utilizar usted? Le enseñé la semana pasada con el examen físico obstétrico que usted puede calcular mediante la altura uterina. Puede utilizar método diagnóstico como la ecografía. Además, también le sirve como parámetro cuando la paciente empieza a tener, o la embarazada empieza a tener percepción de los movimientos del feto. Estamos hablando de un embarazo prácticamente de 5 meses, ya de 20 semanas, que es el momento donde la paciente ya empieza a sentir esas pataditas que da el producto. Eso, doctores, es lo que se considera el diagnóstico de la edad gestacional. Usted tiene esos parámetros para poder calcular. ¿Cuál es el diagnóstico de la condición materna? ¿Usted qué es lo que busca cuando hace una historia clínica? Y lo hablamos la semana pasada. ¿Para qué decirle usted una historia clínica? ¿Ya se olvidaron? ¿Tiene alguna enfermedad o antecedentes? Ya. Ok. Entonces, eso se transforma en ¿qué? En toda la información, ¿no es cierto?, que usted necesita para llegar a una posibilidad diagnóstica. Si una paciente le dice, doctora, me duele mucho la cabeza, estoy consangrado, mire, me he hinchado las piernas, las manos, ¿le llamaría la atención? Claro, porque son signos de alarma. ¿Por qué es importante saber su medición y su peso de la paciente en cada control prenatal? Por diabetes y posiblemente la paciente esté con obesidad. Eso, porque mayor ganancia de peso me va a condicionar a una obesidad, que eso me puede transformar o en una diabetes o una hipertensión. ¿Cuánto es lo que habíamos dicho que debe subir la ganancia de peso? 12 kilos. 12 kilos en pacientes no obesas, en pacientes obesas no los 8 kilos. ¿Ya?
¿Por qué es importante medir las presiones arteriales? Ya, para evitar factores asociados con la hipertensión arterial. Si usted tiene una paciente que la está siguiendo mes a mes, empezó con 120/60, este mes que vuelve 140/90 y ya va por los 150/100. ¿Estamos bien ahí? No. ¿Qué está pasando? Está empezando a elevar la presión. ¿Qué va a hacer? ¿La va a mandar a la casa? ¿Vuelva de aquí el próximo control? ¿O qué harían ahí? La tendrían que derivar con el especialista correspondiente o iniciar inmediatamente medicamentos antihipertensivos, pero no dejar que la patología siga evolucionando. Ese es el objetivo de un control prenatal. Y con todo eso usted valora ¿qué? El riesgo obstétrico. ¿Conocen eso? ¿Han visto alguna vez? ¿Qué se llama? Viene todos los meses la embarazada con ese papelito, ese cartón. El cartón. Aquí es toda la información detallada, desde la filiación, la paridad, factores de riesgo. ¿Le llama la atención algo aquí particularmente? Los puntitos que en amarillo. Esos son signos de alerta, signos de peligro. Cualquiera de esos puntitos que estuviera marcado quiere decir que la paciente tiene un factor de riesgo. Aborto, preeclampsia, diabetes, algo que podría acontecer. Así usted está trayendo toda la información que tal vez fue vista por primera vez conmigo y ahora pasó con el doctor. Al llevarle el cartón, la información, él solamente con mirar un puntito que esté marcado de amarillo, sabe que la paciente ya es un factor de riesgo. ¿Entienden eso? Por eso es importante detallar eso. Y ya lo vamos a hablar en su debido tiempo acerca de este famoso cartón perinatal. Le decía a ustedes, ¿por qué es importante solicitar los laboratorios? ¿Qué tipo de laboratorio se le debe solicitar en una primer consulta prenatal? Hemograma completo. ¿Para qué lo solicita? ¿Qué quiere saber de ahí? Para poder Ya. anemia, posible infección Bien, bacteriana. vamos a buscar la hemoglobina, como decía aquí la doctora, vamos a buscar la serie blanca. Van a ver que es tan diferente cuando pasemos al segundo tema, que no es la misma concentración de glóbulos rojos o glóbulos blancos en la embarazada que una paciente no embarazada. ¿Por qué ocurre eso? Van a ver que es tan diferente. En cuanto a la serología, ¿qué tipo de serología vamos a pedir en un embarazo? Bien, ¿qué más? Toxoplasmosis, Toxoplasmosis, VIH. ¿Qué más? Sífilis. Papiloma humano. Eso es un Papa Nicolau. Y buena pregunta lo que me dice, ¿le haríamos un Papa Nicolau a una paciente embarazada? Sí. No está contraindicado, a excepción que la paciente estuviera con sangrado o una amenaza de parto prematuro. Después se puede realizar. ¿Ya? ¿El grupo sanguíneo, importante o no? Sí. ¿Para qué? Factor RH. Bien, incompatibilidad. Papá positivo, mamá negativo, producto como cuerpo extraño, se cría anticuerpo y lo quiere eliminar. ¿Ya? Y el examen general de orina, doctores, que es algo fundamental que usted le debe solicitar a la paciente. ¿Por qué? Porque las pacientes gestantes son muy predisponentes a las infecciones urinarias. Por la presión que ejerce el feto ante el Uno, anatómicamente, el útero crece, por delante tengo la vejiga, la comprime y no termina de vaciar la orina y queda un vecino condicionado. Segundo, anatómicamente también, ¿qué vecino tiene la uretra? La vagina, el ano, mal aseo, contaminación. ¿No es cierto? Entonces, las pacientes en gestación tienen mayor predisposición constantemente a la infección. Y son una de las cosas en lo cual usted puede tener desde una amenaza de aborto hasta que se desencadene un parto prematuro, si no es tratada a tiempo. ¿Ya? Doctor, ¿Sí? ¿y por qué preferentemente en esas semanas? Ahí decía 24, 28. Sí, generalmente a partir de los 6 meses, porque aquí es signo de peligro, porque aquí ya está usted hablando de un feto. Estamos hablando ya de un feto inmaduro. Entonces, si no la trata usted en ese tiempo, van a hacer el producto y le van a hacer desde un inmaduro hasta un parto prematuro. ¿Ya? Ahora,
ustedes han visto que nosotros a las pacientes generalmente le damos medicamentos o esos suplementos que tomen por todos los 9 meses. ¿Saben qué medicamento es? Ácido fólico. ¿Qué más? Omega 3. Ya, omega 3, pero hay algo más que le da. Sulfatos. Bien, exactamente. ¿Por qué le dan el ácido fólico? Para evitar malformaciones. ¿Dónde? En la clase. Claro, vamos a evitar en el bebé, pero ¿en qué nivel? En el tubo neural, Tubo ¿no es neural. cierto? Con lo que se llama retina bíblica. ¿Y el hierro? ¿Y el hierro? ¿Por qué le damos todos los meses a la paciente todo? Para evitar anemia. Ya, muy bien, bien. Entonces, eso, doctores, usted entienda que fisiológicamente la paciente, la sangre de una embarazada hay mayor hemodilución y la médula ósea trabaja mucho más constantemente que una paciente que no está embarazada. ¿Por qué? Porque tiene que suministrar nutrientes ¿a dónde? Al producto. Entonces hay mayor consumo. Y uno de los minerales que mayormente tiene consumo es el hierro. Por eso que la paciente gestante todo el tiempo está con anemia. Que se le cae el pelo, que las uñas se quebradizan, que se caían los dientes, ¿no es cierto? Por falta de nutrientes. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, no mediquemos a la paciente o que no se automedique antes de las primeras 12 a 14 semanas. ¿Por qué? Porque es donde se está formando lo que son, es donde está la articulación, ¿no? Y en la articulación también donde se están formando los órganos y lo cual hay una mayor predisposición a que tenga toxicidad y eso provoca Bien, malformaciones. y eso se transforma en la formación de la organogénesis, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que tener. Que no se automedique. Muchas veces van a la farmacia, ¿qué diclofenaco? ¿Qué ibuprofeno? ¿Qué sé yo? Algún antibiótico que no está dentro de la categoría que puede ser petotóxico para el embarazo. Entonces se recomienda que sea vista con el médico o el especialista antes de cualquier medicación. Promovemos nosotros también, bien. Doctor, antes de continuar, por ejemplo, hay pacientes que toman suplementos, no sé, vitamina C. No pasa nada, todo con eso. tema de vitamina no pasa nada, porque tenemos preparado farmacológico que le damos, como decía el doctor, omega C, omega 3, vitamina C, magnesio, zinc, hierro, como el madrepol, otros. No pasa nada con vitamina, pero que me tome diclofenaco, ketoprofeno, o algún antibiótico que no es recomendable, como le decía, para la infección urinaria, ¿qué es lo primero que toma? La ciprofloxacina, ¿no es cierto? Porque le hizo bien a la amiga, pero ese medicamento está contraindicado en el embarazo, ¿no es cierto? Para eso que tienen que tener mucho cuidado. También durante el control prenatal promovemos a la lactancia materna, orientamos desde aquella paciente que está embarazada por primera vez, por ese vínculo materno-fetal, donde le está aportando también su inmunoglobulina, ¿no es cierto?, con el tema de la lactancia. Entonces hay que promover. Además que es un método natural de planificación familiar. ¿Ustedes le hablarían a una paciente de planificación si ya tiene más de 5 hijos o 4 hijos y tiene apenas 20 años? Sí, claro que sí, ¿no es cierto? No va a ser que ya tenga 30 y tenga 12. ¿Qué está pasando? Porque los métodos anticonceptivos, doctores, hoy en día tenemos una gama de métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Entonces tenemos alcance de todo bolsillo. Y con todo eso, doctores, les enseñamos desde la medida de autocuidado de salud y hacemos un diagnóstico integral. Ahora, ¿cómo voy yo a hacer el diagnóstico de la condición del feto? Ustedes cuando solicitan, doctores, una ecografía, ¿para qué la solicitan? ¿Para saber la edad gestacional? ¿Para saber si el feto es femenino o masculino? Si tiene los ojos celeste, verde, amarillo. No. En sí, Pero para prevenir. Exactamente. Entonces, cuando usted pida una ecografía, solicítelo con esa característica. Quiere saber cuánto es la ganancia del feto en peso, cómo es la cantidad de líquido amniótico que tiene, qué grado de maduración de la placenta tiene. Eso es lo que a mí me interesa cuando yo pido una ecografía. No si es mujercita, si es hombrecito, si tiene 22, 23 semanas, no. Quiero saber cuánto es la ganancia de peso que ha tenido. Y ese es un perfil biofísico que tenemos del feto. Ya acostúmbrense a orientar a este tipo de pacientes con eso. Lo que yo les decía
decía que la percepción de los movimientos fetales es que en las primigestas se da a partir generalmente de las 18 y 20 semanas, que estamos hablando del 5.º mes de embarazo, y en las pacientes que ya son, ya tienen más de 3 hijos hacia adelante, ya se puede percibir a partir de las 16 a 18 semanas, que reporta casi el 4.º mes de embarazo. Que le sirve como un parámetro clínico, no es cierto cuando diga doctor, ya siento que algo me está haciendo una patadita. Entonces debe tener entre el 4.º y 5.º mes de embarazo. La frecuencia cardíaca, doctores, ¿a partir de qué edad o de qué semana se presenta? ¿Se acuerdan? De la 7ª semana de desarrollo gestacional. A partir de ahí ya tiene que haber el latido cardioembrionario. No se olviden eso. ¿Por dónde se puede observar? A través de una ecografía. ¿Por qué? Porque es un pequeño embrión. Pero mayormente se desarrolla, se transforma en feto, y usted puede utilizar desde un Doppler o incluso hasta el mismo estetoscopio. ¿Cuánto es el valor normal de la fetocardia? De 120 a 160. 120, 160 latidos por minuto. Mayor de 160, ¿cómo se denomina? Taquicardia. Fetal. Menor de 110, de 120, Bradicardia fetal. Sinónimo de sufrimiento fetal. ¿Ya? Por eso usted tiene que saber en la cabecita cuáles son los parámetros normales. Nosotros, embarazo a partir de las 32 semanas, utilizamos este pequeño procedimiento que no es invasivo, que se llama el monitoreo fetal. ¿Ya? Es un registro donde me mide las contracciones uterinas que estuviera teniendo la paciente y los latidos cardiofetales. Es un estudio, doctores, que no es invasivo, se hace a cualquier paciente a partir de las 32 semanas hacia adelante y me sirve como un factor pronóstico de su parto. Ya empezó el parto, empieza a haber mayor contractividad. Se está acelerando el corazón, empieza a haber taquicardia fetal. Porque esto, miren, es lo que me registra el latido y me registra la contractibilidad del hígado. ¿Ya? Lo van a ver mucho en los hospitales. Hacemos todo el tiempo un monitoreo fetal. ¿Y cómo identificamos los riesgos? Léanlo, por favor. ¿Cómo identifican los riesgos? Primero, el embarazo normal. ¿Qué es el embarazo normal? El embarazo normal es el estado fisiológico de la mujer que inicia con fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto térmico. Bien. El embarazo normal dice que empieza con la fecundación y termina con un parto normal sin ninguna complicación. Pero ¿qué es un embarazo de alto riesgo? Es aquella paciente que usted tal vez descubrió algún factor de riesgo y puede comprometer ¿qué? La vida de la mamá o La del vida. feto. Y si usted no la trató o no diagnosticó, ¿y qué va a llegar su paciente? En una emergencia. Y en esa emergencia, ¿qué va a pasar? O salva la vida de la madre o va a salvar la vida del feto. ¿Cuál de los dos quiere? Y no debería pasar eso. ¿No es cierto? Porque usted debió seguirla a la paciente durante todo el control prenatal. ¿No? Para que entiendan eso. Los factores de riesgo, doctores, se pueden presentar desde antes del embarazo, como por ejemplo, ¿el estado socioeconómico de una paciente influye? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué necesito saber si tiene o no tiene dinero? Para saber si tiene los servicios básicos. También si ha podido ir a los controles prenatales, capaz vive en ese La mayoría de las pacientes van a los hospitales o van a las clínicas. Hospitales. A los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay la condición económica para que yo vaya a una clínica y me atiendan de mil amores. ¿No es cierto? Tengo que madrugar. Muchas veces vengo de la lejanía, donde tengo que pagar un pasaje de 20, 30 bolivianos y no sé si va a ser mi comida de todo el día. Y vengo al hospital y me dan una receta de 10 ítems. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de comer y me compro la receta o cómo voy a vivir? ¿No es cierto? Donde nuestro sistema de salud cada vez está más precario en ese sentido. ¿Ya? La multivalidad, la desnutrición, las enfermedades maternas, enfermedades hereditarias son condiciones que nos pueden afectar. ¿Qué cosa? Factores de riesgo obstétrico. Si hablamos del embarazo en sí, ¿afecta la desnutrición? Claro. Claro. La anemia. Pacientes o muy menores de edad que se embarazaron o se acordaron muy tarde, mayores de edad.
¿no es cierto? Ni qué decir pacientes alcoholismo, droga, tabaquismo, o la diabetes o algún tipo de malformaciones que hubiera tenido. Del parto, hablamos la semana pasada acerca del examen físico obstétrico. Si usted no hizo un examen físico, doctor, adecuado, ¿cómo se llaman las maniobras que se realizan para examinar a la paciente? Muy bien. Esas maniobras, ¿qué le valora? 4 cosas. ¿Qué cosas? En el lado que está la posición del fondo uterino. Eso, la altura uterina que valora el fondo. ¿Qué más? Posición, perfecto. ¿Qué más? Presentación. Y el último, grado de encajamiento. Muy bien. Usted examinó a la paciente. ¿Cuál es la presentación más común que se presenta? ¿Saben qué es presentación? ¿No ves? O está de cabeza o está de pie, no hay más. El 90% de la presentación más común es el parto. Pero usted no la revisó a la paciente, se olvidó hacer la maniobra y el bebé estaba podálico. Y viene el trabajo de parto con los pies afuera. ¿Qué va a hacer ahí? Doctor, opere más, me va a decir. Seguramente. No puedo yo meter nuevamente los pies adentro. No se puede. Voy a tener que atender ese parto en podálico. ¿Se puede atender? Sí, pero hay un riesgo. ¿Cuál creen ustedes? ¿Ah? ¿De quién? De la película de bebé. Ya. La pierna va a salir. El tronco va a salir. Los brazos va a salir. Pero lo que no va a salir es la cabeza. El cuello uterino lo atrapa, eso se llama retención de cabeza última. Queda atrapado, no le llega oxígeno, pasa de 3 minutos, ya tiene ¿qué? No, Daño, muerte cerebral, o si sale ese efecto, va a salir ese niño totalmente con déficit, o por último sale oritado. ¿No es cierto? Por eso es tan importante, doctores, que sepan siempre hacer el examen físico. ¿No es cierto? Porque si usted descubre que es podálico, ¿qué haría con esta paciente? Le van a decir, señora, vaya al hospital para que la programen para cirugía. Así de sencillo. Entonces, la valoración del riesgo obstétrico, doctores, es la probabilidad que pudiera haber un daño tanto para la madre o como para el feto, ¿no?, que esté produciendo algún tipo de complicación. Por último, la educación materna. ¿Cómo vamos a educar a una gestante? Usted tiene que enseñarle, señora, si tiene dolor de cabeza, sangrado, vómito, diarrea, eso se llama signo de alarma. Acuda a su centro de salud más cercano hoy, no mañana. O si su bebé no se mueve, vaya ahora. ¿Me entiendes? Porque mañana ya llega el móvil. Y pasa eso todos los días. La nutrición, ¿no? Generalmente, como en la nutrición de nosotros, mitad pollo, mitad churrasco. No es así, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle a la paciente, disminuir los carbohidratos, las comidas de alta grasa, contenido, y proteína, fruta, verdura y bastante líquido. ¿No es cierto? Medidas higiénicas, ¿me enseñamos? Sí, claro. Me refiero, ¿no es cierto? Tal vez la paciente va a agarrar la basura con la mano. A veces ese peludito que tenemos en casa, gachillo, gato, dice que produce una enfermedad. ¿Cómo produce esa enfermedad? ¿Por abrazarlo, besarlo? Eso, porque ahí tiene un parásito que es el Toxoplasma gondii. ¿Y cómo se contagia eso? ¿Mueve como la caquita? No, porque el animalito va, hace en lugares donde hay tal vez jardinería, hay plantas, o se echan la comida, o defeca, qué sé yo, y nos consumimos ese parásito. ¿Pero qué va a pasar en el feto? Microcefalia, coriorretinitis, malformación fetal. Si va a hacer jardinería, siempre con guante, y todos los alimentos cocidos, lavados, hervidos, desinfectados. ¿Ya? Enseñemos los buenos hábitos, hablemosle de planificación familiar, por favor, y la preparación frente al parto que tenemos que enseñar. Microcefalia y coriorretinitis, afectación severa del ojo. Entonces, las proteínas, lo que le decía, lo que mayor tenemos que enseñar es que coma queso, huevo, pescado, leche, ¿no es cierto? Y no pan, arroz, fideo, que mayor cantidad de proteínas. Los signos de alarma ya se conocen hoy día. Toda paciente que le diga, doctor, que estoy consumido en los oídos, doctor, me duele el orinar,
tengo mucho dolor de cabeza, estoy con sangrado, estoy con fiebre, pues acuda o venga inmediatamente a la consulta. Doctor, mire, me he dermatizado, estoy muy hinchada, no sé qué está pasando, estoy vomitando, tengo mucho dolor a nivel del epigario. ¿Ya? Todas esas señales, doctor, le tienen que llamar la atención. No lo sobreponga usted. No diga, ah, sí, un cólico, ¿qué va a pasar? Porque por ahí viene y me llega a convulsionar. ¿Ya? Si necesita usted ayuda, doctor, pídala. Es mejor pecar de más que de menos. ¿No es cierto? Porque usted no es todólogo. ¿No es cierto? Usted necesita, la paciente tiene un problema, o tal vez nació con un problema cardíaco, una cardiopatía, o viene de una región donde hay mayor incidencia de chaga, ¿no es cierto? Y un corazón chagásico, pues que la vea el cardiólogo. Porque tal vez usted la manda a parto normal, le hace un parto y se murió. ¿No es cierto? Bien. Por ahí, su paciente, ¿cómo están los dientes? Todo cariado, o por muchas veces no tiene más que uno o dos dientecitos. Hay que mandarla que la vea al odontólogo. ¿Se puede hacer algo? Que no. Tal vez es su primer embarazo de su paciente y no vive en un ambiente familiar muy adecuado. Pelea con la suegra, pelea con el marido, tal vez quiere desahogarse, ¿no es cierto? Tiene psicólogo en el hospital, por si acaso, porque muchas veces enfrentar un embarazo no es fácil. Problema de la paciente obesa, problema de tiroides, mandémoslo con el endocrinólogo. O si su paciente ya era diabética antes y no hizo control nunca, pues es preferible que haga sus valoraciones correspondientes. ¿Ya? Eso para que ustedes entiendan. Para terminar este primer tema, doctores, dice que para que usted realice un control prenatal eficiente y adecuado, existen 4 pilares importantes del control prenatal. Dice que debe ser primero precoz. ¿Por qué creen que dice que es precoz? Porque tiene que comenzar el control prenatal antes de las primeras 12 semanas de gestación, para identificar algún riesgo que pueda acontecer con el embarazo. Tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque usted le está pidiendo los estudios, qué laboratorio, qué ecografía, nutrición si necesita la paciente, interconsulta si es necesario con el especialista adecuado. Dice que tiene que ser periódico. ¿Qué significa eso? Que usted la va a seguir cuando. Posiblemente, si la paciente es correcta, mes a mes. Si no, la puede citar las 5 primeras consultas tan importantes. Lo usted tiene que verla, es así. Y por último, dice que es extenso o amplio. ¿Qué significa eso? Que debería ser atendida todas las pacientes gestantes sin excepción. Sin excepción. Sobre todo en zonas más vulnerables. La misma atención debería haber aquí en la ciudad como en las áreas más alejadas. Pero realmente no pasa eso. Más bien vienen del área más lejana a la ciudad donde se satura mayor nuestro sistema. ¿No ven? Pero esos son los 4 pilares del control prenatal. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta del control prenatal? ¿No? Claro, sencillo está. ¿Ya? Bien. El otro tema que va... y para